Súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Asociación Madres de Plaza de Mayo y la AM530, la radio de las madres, continúan sumando a la campaña solidaria por Bahía Blanca. Trae específicamente alimentos no perecederos, lavandina y agua. Acerca tus donaciones a la Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584, entre la hora 9 y la hora 18. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Acá estamos, volvimos y tenemos a Eduardo de la Serna. ¿Cómo le va, Eduardo? Muy bien, Sandra, ¿cómo le va? Me va muy bien, igual que a usted. Gracias, gracias. ¿Y a usted, Elban, cómo le va? ¿Cómo le va, Elba, a Espectacular. usted? Ahora que aparece usted en pantalla en el streaming que hacemos acá en la Porque radio. cuando estoy yo te va como el culo. ¡No! Yo no dije nada. Si molesto me voy, ¿eh? No. No, no te vayas, no te vayas. Mi alegría se suma a la presencia de Sandra y de Eduardo. Así lo dije. Así bien. está mejor enunciado, querido. Sí, Te digo. lo formuló de otra manera. Sí, lo formuló muy bruscamente. Algo Sí, tengo sí. que hacer en mi defensa con este. Sí, sí. Sí. Bueno, te escuchamos a vos, Eduardo, en realidad. No, primero, la primera cuestión que yo quisiera simplemente señalar es que recordaba la poesía de Antonio Machado que la canta Serrat. Mala gente que camina y va apestando la tierra, hoy Sí. uno menos con la muerte del turco Julián. Ah, cierto que murió el turco Julián y llegó a ver el 24. Llegó a ver el 24 un y lo vio robusto desde, 24. y Sí, desde la cárcel común. sí, es cierto. Eso, Es digo, cierto. ¿no? Para señalar ese tipo de cosas. Bien, fuera de esto, que dentro de todo me parece, digo, yo no lo voy a llorar, lo prometo. ¿Mm? Yo recordaba varias cosas a partir de la marcha de ayer, ¿no? Este, bueno, en mis momentos de insomnio, que son frecuentes, es la edad, yo me acordaba de esto, por ejemplo, hay un texto que es bastante conocido por todos, inclusive no lectores de la Biblia, me refiero, que es el famoso levántate y anda, ¿no? Es una frase que le dice Jesús a un paralítico en la Biblia. Jesús está rodeado de gente y un grupo de amigos le llevan un paralítico para que Jesús lo cure. Pero más allá de esto, ¿Lázaro y- es? ¿eh? ¿Es Lázaro ese? No. ¿No? No. A Lázaro Jesús le dice, Lázaro, sal fuera. Ah, Se ha mezclado a veces con lo del levántate y anda, pero sí. No. Pero ok. bueno, lo que quiero decir es que interesante es que esa idea, por ejemplo, los obispos argentinos la usaron más de una vez para hablar de la Argentina, diciendo, Argentina, levántate y camina, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo dijeron en el año 2000, lo cual era un momento importante para decir, Argentina, levántate y camina en el 2000 a meses del 2001, ¿no? Por ejemplo. Y entonces yo me puse a pensar un poco con eso, porque hay algo interesante, disculpen un poquitito el tecnicismo griego, pero el verbo que usa en griego el Evangelio es el verbo egeiro, que es levantarse. Hay otro verbo parecido que es el verbo anistemi, que también es levantarse o despertar. Puede ser levantarse de una silla, levantarse de una camilla, como es el caso del paralítico, ¿no? Lo interesante es que esos dos verbos, el anistemi y el egeiro, cuando los judíos empiezan a creer en la resurrección, estoy hablando de 200 años antes de Jesús, más o menos, o 150 años antes de Jesús, usan el verbo levantarse para hablar de la resurrección, porque la imagen es precisamente la persona que está acostada, en este caso muerta, se levanta.
Y entonces usan el mismo verbo de levantarse o despertar, lo usan para hablar de la resurrección, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro de Daniel usa anistemi, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y lo interesante además es que no está mal en momentos en que parece que la Argentina está postrada, o que de hecho está postrada, y a veces pareciera que está muerta, ¿no? La sensación o la esperanza de que Argentina se ponga de pie, que Argentina se levante, que Argentina resucite. Y marchas como la de ayer, sin duda, son expresión de una Argentina que se pone de pie. Y se pone de pie y camina. Acá usa una palabra bastante conocida, peripateo, ¿no? Caminar, ¿no? Entonces, Ajá. levántate y anda, levántate y camina, levántate y pon y entonces acá recordaba esto, Jesús al paralítico le dice, toma tu camilla y anda a tu casa. No está mal que Argentina en estos momentos de postración, ¿no? Se ponga de pie, se levante y vuelva a casa, ¿no? Sobre todo esperando, teniendo en cuenta, ¿no? Los que nos quieren hacer vivir a la intemperie, ¿no? Que de eso se trata todo esto, ¿no? Hacer vivir a la intemperie, que cada uno se las arregle por su cuenta, porque no hay una casa, ni una casa común, por supuesto, porque estos no creen en la casa común, ¿no? No creen en la destrucción del planeta y nada por el estilo, ¿no? Yo, el otro día me mandaba una amiga que vive en Ávila. Ávila es la ciudad más alta de toda Italia y está inundada. Inundado Ávila, pues sí, pero a ver, la ciudad más alta de España, ¿cómo es posible que Ah, se de inunde? España, con razón. ¿Cómo es Yo dije Italia, ¿no? Dijiste Italia, sí, por eso Sí, me sí, parecía no, no, raro. perdón, perdón, España. Pero no puede ser que la ciudad más alta de España esté inundada. Y se inunda. Y como se inundó Bahía Blanca. Y después me dicen que no hay cambio climático. Sí, entonces, digamos, está bueno querer volver a casa. ¿M? Y al volver a casa, ponernos en camino, sabiendo que el camino no es fácil, es árido y desalienta. No, pero tenemos miedo de andar a tientas, ¿no? Pero con otros, en camino con otros, como fue ayer la marcha, yo creo que es algo que da esperanza. No estoy Sí, diciendo que eso es una cosa para mañana, lamentablemente no es una cosa para mañana, pero sí que es una nota que invita a esperar que de una vez por todas podamos volver a casa, y ya sabemos cuál es nuestra casa. Nuestra casa es el pueblo, ¿no? Nuestra casa es una cultura común, una cultura que nos une, que nos hermana, más allá de las diferencias que nos enriquecen, ¿no? Pero bueno, estos tipos, mientras tanto, siguen derrumbando el monumento a Osvaldo Bayer, ¿no? Siguen sacando cartelitos de un centro cultural, porque lo único que pueden hacer es cambiar nombres, ¿no? sí, Y todo lo demás es destrucción. Por eso digo, estos también son mala gente que camina y va apestando la tierra, ¿no? me encantó. Sí, sí, son mala gente que camina y va pestando la tierra. ¿Querías decir algo, Jorge? No, quería preguntarle a Eduardo que un poco a partir de un texto de él que leí, que hubo como algunos cambios interesantes en relación a la catedral respecto a las marchas y bueno, Ah, sí, las ¿qué fotos que vi reflexión le ayer, merece ¿no? eso? Mira, hay algo interesante y algo para pensar. Primero que nada, que ya lo había planteado el arzobispo la vez pasada, cuando vallaron la catedral contra su voluntad, y él dijo, nosotros dijimos que queremos que la catedral esté abierta. Porque además ellos dijeron bien claro que las veces que en las marchas la catedral estuvo abierta, nunca hubo una vandalización. Porque es interesante, por ejemplo, ¿por qué ayer no hubo ningún conflicto en la marcha, ningún conflicto, ninguna pelea, Porque no había ningún... policía, ¿Por qué no obvio. estaba la policía? Obviamente, porque no estaba Patito, ¿no? Entonces, ahora, que la catedral estuviera abierta ya es un indicio muy positivo. Y además, pusieron en la catedral una muestra sobre los miembros de la Iglesia Católica Romana víctimas de la dictadura. Lo cual está bien, sobre todo cuando hay tantas Eso no lo veces. habían hecho nunca, ¿no? Lo insinuaron el año pasado, pero fue muy, muy chiquito, ¿no? Lo insinuaron el año pasado. Pero digo,
Es interesante sobre todo cuando hay tantos que la sensación que tienen es que la Iglesia fue totalmente cómplice de la dictadura y que si bien los hubo y en enorme cantidad, también hubo muchos miembros de la Iglesia víctimas de la dictadura. Claro que sí. Lo que lamentablemente uno en este caso puede decir es, hubiera sido bueno que hubiera sido una cosa más acabada, más pensada. Por ejemplo, te pongo 2 o 3 ejemplos. Primero, estaba Carlos Mujica. No voy a ser yo el que duda que Carlos Mujica es mártir. Pero Carlos Mujica no tiene nada que ver con la dictadura. Carlos Mujica lo matan en el 74, por ejemplo. Está bien, lo mata la AAA, que es el borrador de la dictadura, mal que le pese al aje, ¿no? Pero después, pusieron algunos curas, por ejemplo, un cura enorme, Daniel de la Sierra, pero no pusieron otros la situación fue exactamente lo mismo. Pusieron a un obispo como devoto, pero no pusieron a Novak Gesaini de Nevares, por ejemplo. ¿No? No, no estaba Novak Gesaini de Nevares. Pusieron, por ejemplo, a José Villagra, que aparece en muchas listas. Pero si se ponen a averiguar un poco, se darían cuenta que José Villagra no estuvo desaparecido, estuvo escondido en la dictadura, lo cual era muy razonable porque lo buscaban, y él vivió en la dictadura en Argentina y murió en democracia de un infarto en un partido de fútbol. Pero digo, porque lo conocía yo, digo, entonces que lo pongan como víctima de la dictadura, no me parece. Que no pongan a Pancho Suárez o a Pepe Tedeschi, que fueron gestores, es decir, los 2 asesinatos de ellos dos fueron parte indispensable casi en el nacimiento del MED, me parece algo extraño. Que no pongan a Yalix y Llorio me parece algo sospechoso. ¿Sabes lo que creo, Eduardo? Corregime, a lo mejor soy medio ingenuo. Creo que a lo mejor no se hizo en términos con profesionales, que se habrá hecho un poco de apuro A lo y mejor fueron no quiero perdonar perseguidos, a no nadie, ¿eh? asesinados. A lo mejor el criterio eran perseguidos, no No, asesinados. me No, parece porque que también no, porque pusieron a Angelelli, a los mártires riojanos, pusieron a los palotinos, pusieron a las monjas francesas. Está todo bien eso. Pero, por ejemplo, no, ponen el proyecto Belén, que es un proyecto que se hizo en la Villa 1114, y ponen la lista de los que están asesinados, secuestrados, desaparecidos, asesinados en el proyecto Belén, y se omiten a Mónica Mignone. La tuvieron que agregar con un marcador porque habían omitido a Mónica Mignone. A ver, la hija de Emilio Mignone, que es el padre de los derechos humanos de la Argentina. era una militante, recordémoslo, de la JUP probablemente, de la JP, que militaba en la En los villa, ¿no? barrios. Que En ni los Pero barrios. siquiera era... aparte era catequista, es decir, era Claro. militante social, era militante político, también era militante cristiana, ella daba catequesis, es decir, digo, es decir, pero y después de todo eso, me hubiera gustado que eso se hubiera hecho más consensuado, hubieran hablado con otra gente, me parece que se hizo un poco a las apuradas y a lo mejor algunas omisiones no son tan a las apuradas, sino un poco más. Tenemos que ir cerrando, Eduardo, muy lamentablemente, porque nos quedaríamos un rato mucho más largo charlando de estas cosas, Pero pero, volveremos. Sin pero duda. volveremos y Tenemos mucho seremos para charlar. nosotros. Volveremos a caminar, caminando a casa, levantados. Volveremos levantados y caminando a casa. A Muy la bien, casa del gracias. pueblo. Un fuerte Gracias, abrazo, Eduardo. Eduardo. Bueno, un abrazo a todos, a toda la audiencia. Bueno, y Carola, un gusto. Carola viene dentro de un rato. Ahora Bueno, viene Carola. muy Un bien. Primero abrazo grande. musiquita y después Carola. Chao, Muy bien, Eduardo, un gracias. abrazo, Chao. chau, chau.